Bienvenido, una tarde más. Vamos a tirar unos factos. El primo nos acompaña el día de hoy. Primo, bienvenido. ¿Qué onda? Bienvenidos. Bienvenido, primo. Hoy tenemos un tema muy controversial que quisiste debatir por algunos factos que he tirado, creo que son los de Instagram o Facebook, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Sí. Muy bien, adelante, estoy todo oídos. Puedes iniciar, quiero saber qué dudas, qué opiniones son las que tienes. Pues basándonos en el video que tú subiste en Instagram, que no sé cuánta gente lo vio, donde dices, Pocas personas. hablas, es el de Pachón, donde hablas sobre la ideología de género. Tú crees que es una ideología y es como que sientes que hay mucha propaganda en las escuelas públicas. Sí, demasiado. Mm, pues no es propaganda, es información, es como si te dijeran que lo que están impartiendo en una escuela, Ujú. como digamos la historia, matemáticas, un tema en específico, sea propaganda. No es propaganda, es información que se está dando, que se ha adquirido a base de la ciencia. A base de la ciencia, muy Ajá, bien. exactamente. Sobre eso es el tema. Sobre Pero, eso es pero el hay que tema. ver los puntos que tú dijiste. O sea, quiero que tú me expongas los puntos para yo decirte por qué, porque lo que tú dices no es. Pues es una queja sin ningún tipo de fundamentos. Sin argumentos. Fundamentos, argumentos, fundamentos, base científica, filosófica, sí tiene base filosófica, pero pues es más que nada filosófica moral, pero pues ya es la idea que tú tienes, que sí lo que tú sí dices es una ideología, Sí. lo que tú sí piensas. En cambio, la propaganda, que tú dices que es propaganda, que yo pienso más que nada que es información que se le da a la gente para que podamos convivir como seres humanos, Como seres humanos. exacto, en sociedad, pues. Antes de iniciar con todo esto, esto va a marcar un hito. Esto va a marcar un hito en la amistad que tenemos. Ajá. Espero todo salga bien y debe salir bien. Porque te voy a ser lo más fiel posible a mi punto de vista, a lo que he vivido y a lo que soy. A lo que soy principalmente. Mira, antes que nada yo no tengo ningún problema con esto de la ideología de género. O sea, me da igual, la verdad. Me da igual lo que vengan haciendo esas personas, lo que quieran hacer, lo que quieran decidir sobre sus cuerpos. Sin embargo, yo he estado metido en este jale que te gusta desde 2009, 2008. He defendido ciertos puntos. He defendido ciertos puntos. Donde, sí, esas personas que tienen una atracción distinta a la biológica, o sea, adelante, son libres de hacer lo que quieran. Por un tiempo, por un tiempo seguí con ese pensamiento, esta corriente, porque lo hacía normal. O sea, miraba esa, que tú dices, información en la escuela, en redes sociales, en foros, en simposios que hacían no nada más en la preparatoria, sino también en la universidad. Pero poco a poco me fui dando cuenta del trasfondo real que hay en ese tipo de adoctrinamiento que lo ves como una información de investigación. Claro, viene desde la ONU con objetivos de desarrollo que es parte de la Agenda 2030. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? O sea, sí, ¿Ubicas la Agenda 2030? sí, pero Son objetivos que se es una que falacia que utilizan muchos derechistas. falacia porque si las cuestiones de género se basan principalmente en eso. Pues no o sea, la Agenda 2030 es como, la neta, no sé si sea como que realmente una agenda, no tengo idea, pero hay mucha gente que dice que eso, que no es como progre, que habla sobre la Agenda 2030, que dice que, pues que no quiere, que quieren destruir la familia, que quieren destruir, que quieren imponer ciertas ideologías contra ellos. La neta no tengo mucha idea, solamente que es gente que no tiene idea real de lo que está hablando. ¿Sabes qué es la Agenda 2030? ¿Sabes qué son los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030? No, no tengo idea. Deberías, porque en la facultad todos los proyectos se basan en eso.
Ok. Jóvenes, los proyectos que ustedes vayan a hacer, recuerden que vayan alineados a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, de las Ok. cuales solamente un grupo pequeño hicieron esos objetivos para que los gobiernos del mundo que están consagrados, que están unidos participando, Ajá. los apliquen a sus países. Ya no es un Estado soberano, ya no es un Ok. gobierno libre, ya está siendo modificado desde las raíces. Se les está diciendo qué es lo que deben impartir desde la cultura, desde la educación, desde el poder legislativo a sus ciudadanos. Pero ¿en base a qué está hecha la Agenda 2030? Esto tiene una historia desde la reunión de Roma, desde la Junta de Río de Janeiro en 1992, donde ya se estaba buscando ¿Pero qué tener juntas? ¿Estás hablando de juntas de... simposios o el... No recuerdo, es que hay muchos tipos de reuniones que tienen que ver sobre desarrollo sustentable, sobre Cumbre de cumbres, Río, Cumbre exactamente. de Río de Janeiro en 1992. Se establecían principalmente los límites y los objetivos que cada país debería de alcanzar para tener este desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza, así también con la población. Desde ahí se Ok, empezó, en base a en base a las problemáticas que ya ha habido que, ajá, anteriormente, exactamente, ambientales, pero, en ajá, temas ambientales, en temas culturales, poco a poco todo se fue englobando. Ahora, la ONU nació después de la Segunda Guerra Mundial para organizar estos objetivos que unificaran la paz alrededor del mundo. ajá, ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucedía? Los países que buscaran este tipo de acciones se unían y tenían que ir siguiendo esos objetivos que la ajá, misma ONU planteaba. ajá, Poco a poco se fue transformando toda esta idea de género. De género antes tú lo escuchabas como género musical, género cultural, género literario, género de historia, pero poco a poco se fue distorsionando y se fue cambiando todo esto para hacerlo precisamente una idea sobre el sexo. Te doy un ejemplo claro, ajá. por la realización plena del hombre. Muchas personas lo vieron machista, ese eslogan, ese tema de la UABC. Ah, sí, Lo sí, vieron sí, sí. súper Ya me machista. hablaron de eso. Oye, Ay, perdón. ¿cómo vas a ver machista si la etimología del hombre en aquel tiempo y todavía etimología griega, hombre, ser vivo racional, sin importar su género, hombre o mujer, lo designa de esa forma, biológicamente, hombre o mujer, no designaba hombre en particular. Sin embargo, A ver, como acabas de decir que biológicamente estás diciendo que hombre no tiene género. no, la palabra etimológicamente, hombre, No tiene no tiene género, género, etimológicamente. no tiene género, es hombre o mujer, porque significa un ser racional, consciente, que Ajá. piensa. Sí, sí, sí. O sea, entiendes el concepto, el fundamento de que la palabra hombre no es lo que se maneja hoy como hombre masculino, Ajá, exactamente. pero fueron esas las bases fundamentales por las cuales se cambió el eslogan de la UABC, porque lo miraban como misógino, como machista. Yo estoy totalmente de acuerdo ¿En qué? en que es machista, es misógino. ¿Por qué? Porque como tú dices, además de que es un lenguaje griego, ya es lenguaje antiguo, un lenguaje que, pues, estás hablando de etimología ya vieja, ¿no? Ya el lenguaje cambia. Y viene del latín homo, hominis. Ajá, sí, 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 claro. Pero el lenguaje va evolucionando. Así como tú le En ba- dices camote ¿cómo se llama? Al boniato, o le dices, no sé, eh, aguas, ten cuidado. O sea, el lenguaje se adapta y se va conformando, es como un fenómeno social que el ser humano tiene y este va adquiriendo cambios dependiendo del contexto sociocultural en que se encuentre, la época, el año, el contexto cultural y todo eso hace que cambie.
Y el hecho de que el hombre haya sido, durante, más que nada en la antigua Grecia, el hombre era algo importantísimo, era algo, solo el hombre podía gobernar, la mujer simplemente era como un adorno donde ella solo estaba ahí, las decisiones que ella tenía era muy limitado en el contexto, que a menos que fueras una mujer muy privilegiada, podrías tener algo de palabra, pero antiguamente tú sabes que la mujer siempre ha sido reprimida y más en una época como en la antigua Grecia. Depende desde el punto de vista que veas lo de represión, Pues porque represión es el ser libre, es el hacer lo que tú quieras, como ser humano, expresarse, adquirir conocimiento, lo que podía ser un filósofo en la antigua Grecia, que era sí, un ser libre, era una persona que podía estar en la calle y podrían decir que está filosofando el pinche vago ese, como Agustín, no sé cómo se llama ese vato, que es el que no hacía nada, pero era un filósofo, tenía todo lo que, Eugenes creo que se llamaba, tenía todo lo que o sea, se le consideró un filósofo importante para lo que él hacía. En cambio, la mujer no, en esa época, pues obviamente, pues él tenía un papel en la sociedad distinto y era, pues muy represivo para lo que ella, pues, pues quería. Bueno, para lo que es el ser, ¿no? Más que nada el ser, ¿no? La expresión del ser. Y, y pues nada, o sea, está bien el cambio porque en el contexto cultural que estamos ahora, hay una situación, más que nada capital, más que nada el sistema capital en el que estamos está empujando a la mujer, o sea, antes el sistema que funcionaba de la manera que yo creo que es tu idea de familia, de ideología, este, el capitalismo hacía que funcionara esa idea. ¿Por qué? Porque antes, pues, en las condiciones en las que se encontraba, y más que nada voy a hablar de la época, de la revolución industrial, porque es donde más, como que se afirmaron esta idea occidental de familia, y donde más se afirmó la idea de hombre proveedor, mujer en la casa, y esos roles de género, ¿no? Que eran impartidos más que nada por la sociedad. Y pues también la ciencia, ahí también te puedo decir que la ciencia utilizó como propaganda esta idea propaganda. ahí sí fue propaganda. ¿Por qué? Porque no era suficiente la evidencia para entender cómo funcionaban las sociedades antes, como para decir que el hombre y la mujer tenían ciertos roles que fueron evolucionando con el contexto. O sea, sí es real lo de la evolución de los roles, pero siempre apegados a la idea de que la mujer cuida, el hombre provee de alimento, cuando realmente no es real. Ahorita la ciencia Porque sabe, no es real. porque la ciencia sabe actualmente, no te puedo decir el estudio ni nada, Entiendo, actualmente actualmente. actualmente la ciencia sabe que el rol masculino no necesariamente era el de proveer, simplemente es lo que se decía antes y este, la verdad no tengo mucha noción de todo eso, Pero sí tiene pero, una lógica lo que mencionas en el argumento de que biológicamente el hombre era el que tenía que salir a cazar. Te podrías preguntar cómo podrías argumentar eso. Ah, historia basándose en ciencia como tú mencionas. Sin embargo, existe una diferencia muy notoria entre el hombre y la mujer, la fuerza. La fuerza que tiene el hombre para salir a conseguir, a cazar, lo que se tenía que hacer antes, la- pero no es tristemente, indiscutible eso. pero tristemente la fuerza que tenía el hombre no era suficiente como para alimentarse. Eso es lo que nos hizo como sociedad seres civilizados. Los hombres, yo sé que se utilizaba mucho se utiliza mucho esta idea de que el hombre es más fuerte que la mujer, cuando realmente los hombres no utilizaban la fuerza para cazar, utilizaban lo que era el pensamiento, utilizaban su razón para poder cazar un mamut o algo, porque no lo podían hacer solos, ni siquiera atacándolos, simplemente hacían estrategias y además de que la resistencia de las personas, del ser humano, es mucho mejor que la de los animales que cazaban, que me estoy basando en animales, o sea, en la idea de que cazábamos mamuts Ahorita vamos y para allá. animales con carne, Estamos animales por allá. grandes, este, no necesariamente era la fuerza lo que les daba como que el ganar esas batallas. Así que actualmente en la ciencia se ha demostrado que las mujeres también participaban en la caza y los hombres también Sí, obviamente. y los hombres también se dedicaban a cuidar a la gente. Además, Sí.
siempre es como diferente, porque dependiendo del contexto y de cómo la cultura del lugar, de la zona, de cómo fue el desarrollo, el contexto ambiental, podrían hacer comparaciones de ciertas etnias en África, de cómo ellos, o sea, que están en su, como en su, como En su en tribu, su en su tribu comunidad. exactamente, trabajan, tienen dinámicas muy diferentes, Sí, muy algunos. diferentes. Algunos tienen dinámicas muy diferentes. Este, Sí, entiendo. Existe una historia también de que estaban estas antiguas guerreras aquí en la península de Baja California que tenían todas sus armas, sus utensilios de oro, de oro. ajá, Pero fueron conquistadas, fueron derrotadas por ejércitos españoles que vinieron en aquellos tiempos, antiguos dominicos también, que venían en los barcos, y ellas eran las que gobernaban esta península. Eh, Ahí comprendo de que no es tanto de que el hombre siempre es el que va a estar enfrente. Sin embargo, en la mayoría de las culturas sí se da eso, de que el hombre es el que está haciendo ese tipo de actividades y en otras no. Un ejemplo muy claro es las leonas. Las leonas son las que van y cazan la comida con esta estrategia entre varias para que el león pueda comer. O sea, ahí es bueno, donde ellas gracias. son las que salen a cazar. Y el león las protege de otros leones que vienen a atacarlas a ellas. O sea, es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Sí, veo por dónde se fue metiendo esta idea de la propaganda de la familia que mencionas, para tratar de minimizar ese trabajo en conjunto que antes se podía ver, pero en pequeñas porciones. Pues no minimizar el trabajo, sino perpetuar el sistema capitalista. Perpetuar. Perpetuar el sistema capitalista, porque procreación genera más proletarios que van a ser mano de obra para que sigan trabajando, porque pues no van a ser parte de la gente que tiene empresas ni nada de eso, simplemente van a ser trabajadores, mano de obra, simplemente va a ser gente, simplemente, o sea, simplemente va a ser, ¿se escuchó todo lo que dije ahorita o no? ¿Se escuchó bien? Ok. Pues solamente es para perpetuar el sistema capitalista. La idea Entiendo, del- entiendo lo que dices. Ya habíamos tocado este tema en particular antes, acerca de cómo nació este concepto de la escuela, de la educación. Al principio, como la cocina, todo era militarizado. Era con un régimen muy estricto y hasta los años 60, 80, 90 inclusive, se seguía viendo esto en la escuela, donde el docente se le permitía golpear a los niños, ya sea con una regla o algunos castigos no tan severos como de voltearlos hacia la pared o ponerles orejas de burro. Este tipo de cuestiones bélicas se seguían usando. Hoy en día ya no es factible que lo hagan los docentes, se les castiga, pero entiendo que todos esos temas educativos vienen desde una vigilancia de adoctrinamiento para tener a un mayor público obrero, trabajador, de Exacto, una forma en que ellos buscan. Y lo exacto. has notado en las escuelas, en la educación, cómo no te dan estas herramientas para que tú no seas el obrero. O sea, al final de cuentas te educan para que tú lo seas. Pero continuamos. Exacto. Y bueno, esta ideología, que es una ideología de género, y no tiene nada que ver con la biología, porque sabemos que en la biología el género es diferente, son ramas por especie y ese tipo de cosas. Sí. No tiene nada que ver con sexo, ni, ¿Por pues, qué no tiene nada que ver con el sexo? el género no tiene nada que, en la biología no tiene nada que ver con el sexo. El género, tú sabes, o sea, tú estudiaste en la UAS y ahí sabes que el género es, digamos, es como, ay, ¿cómo decir la verdad? No, A lo que es el género es el gé- algo que eligen las personas no, el género mentalmente. digamos, ay, es como la parte, cuando nombras a una especie, el género es parte de eso, está dentro de, digamos, es como, es parte del reino. Es que no me acuerdo muy bien cómo. Ya tengo mucho tiempo sin estudiar lo que era la taxonomía, pero tiene Taxonomía. que ver, o sea, está dentro de eso. Ahí en biología eso es el género. Ya, ya cuando metes género en la sociedad, ya es distinto, ya es un constructo social, ya es una idea social.
Exacto, Ya muy no bien. es, ya no necesariamente tiene que ver con tu especie, pero sigue estando dentro de lo que es, o sea, o sea, es social, pues eso es una construcción social, más que nada. También en ciencias, en biología, pero en biología está describiendo otra cosa. No está describiendo lo que es el sexo, tus características físicas, sexuales, no tiene nada que ver con eso. O, no, en biología no. En biología existe el sexo y el género está esa parte. Eh, el sexo en sociedad es, bueno, el género en sociedad es algo, un constructo social, hombre-mujer, que son constructos sociales, que tienen varias, como, hay varias características que pueden identificar a un hombre y a una mujer. O sea, son características que se unen y ya, digamos, eso es mujer, eso es hombre. Por eso, este, por eso existe esta idea de los espectros es que ya no me acuerdo. ¿Espectros de género de qué? Espectro de género, creo que se llamaba así. Ujú. Había donde estaban los heterosexuales, binarios, bisexuales, cisgénero. Bueno, estaba todo eso, pues. Por eso es que se empezó a abrir esa rama. Ajá. Porque no era. Porque el hecho de tú de ser mujer, pues a veces que no cabía dentro de tu idea de ser mujer, tú no te sentías identificada o identificado, no sé. Y pues ¿Podía ser lo que quisieras? no, pues tú no te sentías dentro de ese, ahí pues. O sea, digamos, pues yo tengo muchos ejemplos, ¿no? Sí, Porque sí, yo comprendo. he salido con morras que son bisexuales, así que, y tú las ves y tú piensas, pues es mujer, ¿no? Es morra. Pero a veces de vez en cuando tienen literal, parecen vatos, ¿no? Las ves y se visten como vatos y tú tienes en tu mente dices, verga, sí se ve, sí parece vato, ¿no? Y tú le preguntas, pero le preguntas y es, no, pues yo soy mujer, no, soy mujer, pero soy bisexual. Y me gusta vestirme así, pero ella se identifica como una mujer. En cambio hay otras personas que la ven y no la consideran como una mujer porque la ven como hombre, ¿no? La ven con